Y si lo han notado en la lectura que hicimos, hay una palabra que se ha repetido, es la palabra hipocresía. Hay una frase de un escritor francés, una frase famosa. Él se llama François de la Rochefoucauld, y él decía una frase como esta. No recordarán el nombre, pero me imagino que la frase sí. La hipocresía es un homenaje que el vicio rinde a la virtud. La hipocresía es un homenaje que el vicio rinde a la virtud. Es decir, la persona que aparenta virtud, la persona que aparenta bondad, está reconociendo que la bondad es buena. Está reconociendo que la bondad es provechosa, es conveniente, pero no quiere ser buena. Eso es lo que quiere decir básicamente la frase. Y lo mismo vamos a ver esta mañana con el pasaje que vamos a abordar. Cuando las personas tratan de imitar una espiritualidad cristiana, una vida cristiana, sin un corazón verdaderamente entregado al Señor, está en gran peligro. Porque está reconociendo, por un lado, que Cristo es bueno, que la vida cristiana es buena, que las prácticas cristianas son buenas, pero no se quiere arrepentir y venir al Señor. Ese es el gran peligro de la fe actuada, de lo que se llama la hipocresía. ¿Qué piensa el Señor al respecto? Es lo que vamos a ver en la mañana de hoy. Y vamos a orar encomendándonos a Él. Señor, esta es tu palabra. La ponemos, Señor, en tus manos. Tu Espíritu Santo es el único que puede actuar con poder en nuestros corazones para sellarla, para mostrarnos lo bueno que es vivir para ti, pero también para mostrarnos las consecuencias de tratar de actuar la fe. Ayúdanos, Señor, y ayúdame a mí a explicar tu palabra de la manera más sencilla posible. Amén. Nuestra enseñanza se va a llamar la vida piadosa que Dios aprueba. La vida piadosa o la vida santa, si lo quieren decir así, que Dios aprueba. Y va a tener 3 puntos. Va a tener una introducción, va a tener la falsa vida piadosa y la verdadera vida piadosa. O la falsa vida santa y la verdadera vida santa. Como introducción yo les quiero recordar qué hemos visto. Porque si recordamos lo que hemos visto, vamos a entender mejor lo que vamos a ver hoy. Hemos visto que Mateo 5 empieza con unas bienaventuranzas. Esas bienaventuranzas básicamente no son las cosas que yo hago para ser aceptado por Dios, son las cosas que Dios hace por su Espíritu para atraerme al reino. Hemos visto que ¿qué hace Dios por el Espíritu? Él trae pobreza de espíritu, es decir, reconocemos que delante de Dios no somos nada, eso es lo que significa pobreza de espíritu. Él nos lleva a lamentarnos por nuestro propio pecado, Él nos lleva a reconocer que somos pecadores y que lo necesitamos a Él. Él nos hace misericordiosos, nos hace pacificadores. Dios hace toda esta obra en nosotros. Y con eso vimos que entonces Dios hace todas estas cosas para hacernos en este mundo sal y luz. Es decir, que Dios nos transforma para que seamos sal y luz en este mundo, para que podamos llegar a otros, para que el Evangelio se pueda extender a otros. Es decir, en otras palabras, el testimonio se va a notar y otros van a llegar al Señor. Luego de eso vimos que el Señor también nos vino a enseñar cómo se cumple la Escritura. Y nos enseña entonces cómo era la enseñanza de los fariseos y cuál es la enseñanza que la Escritura traía. Y nos pasó por todos los mandamientos, por algunos mandamientos. Vimos el 7º mandamiento, vimos el gran mandamiento, amar al prójimo, y cómo todo eso se cumple o cómo podemos vivir a la luz de eso por la obra de Cristo. Ahora, el Señor va a cambiar el foco de la atención. Ya no son los mandamientos, ya no nos va a decir las cosas malas que tenemos que evitar. Ustedes recordarán como decía, ustedes oyeron que fue dicho, pero yo les digo. Ya no se va a enfocar en las cosas malas que tenemos que evitar, sino que ahora nos va a decir las cosas buenas que podemos hacer con un corazón malo. Cambia. El Señor nos va a mostrar ahora que no es solamente lo malo lo que tenemos que evitar.
es que también podemos hacer lo correcto con la motivación equivocada. Eso es lo que nos va a mostrar hoy. Y el otro cambio que hace es que nos pasa o nos lleva de los mandamientos a lo que se llaman las disciplinas espirituales. ¿Qué son las disciplinas espirituales? Ese nombre suena muy grande y muy rimbombante. ¿Qué es eso? La oración, la palabra, la ofrenda a los pobres, el ayuno, son todas las prácticas cristianas que tenemos en nuestra vida. Él ahora nos va a llevar a cómo nosotros podríamos tomar esas prácticas de nuestra fe, esas prácticas cristianas, y hacer lo que, como dicen por allí, hacer todo lo religiosamente correcto con la motivación equivocada. Y yo quiero que noten algo, porque yo sé que este es un tema que a veces choca. Ya nos van a hablar de ser religiosos, ¿no? Yo quiero que sigamos la estructura del Sermón del Monte. Porque es que lo que el Señor Jesús está mostrando en el Sermón del Monte es que es tan importante obedecer los mandamientos como tener unas prácticas espirituales, unas prácticas cristianas con el corazón correcto. Yo quiero que me acompañen en unos versículos, allí mismo en Mateo 5 y 6, para que ustedes vean cómo el Señor Jesús va a explicar este tema. Allí en el capítulo 5, empieza en el versículo 6, capítulo 5 está en la página 984, empieza en el versículo 6 diciendo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. ¿Qué hace el Señor? ¿Qué pone en nosotros? Hambre y sed de justicia. Ok, verso 10. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué va a suceder? Aquellos en quienes Él pone el hambre y sed de justicia, ¿van a ser qué? Perseguidos. Verso 20. Porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir? Que vivir en el reino de los cielos o entrar al reino significa vivir de una forma justa, pero que no es cualquier justicia, es una justicia que supera a la de los escribas y fariseos. Y ahora capítulo 6, versículo 1, que lo acabamos de leer. Cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Ahora nos hace una advertencia. Vivan de forma justa, pero no para que otros los vean. No para aparentar a otros. ¿Y de qué va a hablar? Por eso, cuando des limosna, verso 2. Verso 5, cuando ustedes oren. Verso 16, y cuando ayunen. Va a hablar de la ofrenda, la oración y el ayuno. Y nosotros sabemos que esas no son las tres únicas prácticas cristianas. Nosotros sabemos que la lectura de la palabra también es una práctica cristiana. Es decir, el Señor Jesús aquí no está diciendo que solo son estas tres prácticas. Él está mostrando cuál es el principio y nos está dando 3 ejemplos. Eso es lo que Él está haciendo. Nos está dando 3 ejemplos. Entonces miren algo. El Señor está colocando como vida justa, como vida piadosa, no solamente la obediencia, sino la práctica de estos ejercicios, estas disciplinas espirituales, la oración, la palabra, el ayuno y demás. Eso también hace parte de la vida justa. Miren, un gran conflicto que uno ve en el pueblo cristiano es que tener las prácticas espirituales es algo religioso, es mejor hacer, es mejor vivir. O al revés, es que las personas viven pero no tienen vida espiritual. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? Son las dos cosas. No es lo uno o lo otro. Es lo uno y lo otro. Las dos cosas van juntas. Ambas se les llama justicia. Ambas reciben el nombre de justicia. El Señor Jesús aquí no está diciendo cuánto tiempo pasa usted leyendo la palabra, ni cuánto tiempo ora. Él no está hablando aquí de tiempos. Lo que Él está diciendo es: el que es justo
el que ha entrado al reino, aquel que ha recibido hambre y sed de justicia, va a manifestar esa justicia, viviendo de una manera justa que agrada a Dios y teniendo una vida ordinaria, periódica, con estas disciplinas espirituales. Ofrenda, oración, ayuno, lectura de la palabra, todas las disciplinas que la Biblia menciona. Entonces, hay que tener presente en esto que el Señor Jesús en el Sermón del Monte le está dando peso a las dos cosas. Y nosotros no las podemos descuidar. Veamos entonces en qué consiste primero una falsa vida piadosa. Dice el verso 1. Cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. El pasaje básicamente está diciendo, cuidémonos de no ser actores. Actores que aparentamos piedad para que otros nos vean. Cuidémonos de no tener simplemente una vida religiosa para que otros nos aprueben o la puedan ver. Que yo oro porque necesito agradarle a alguien, que yo leo la palabra porque quiero caerle bien a una persona. El Señor nos dice, no actúen. No hagan estas cosas para aparentarle a los hombres. Es claro, si usted va a una iglesia y usted empieza a ver, supongamos que no somos creyentes, uno va a la iglesia. Si usted se sienta en una banca o en una silla y usted empieza a ver a la gente que se levanta, canta, ora, lee la palabra, mire, usted va a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque sencillamente es lo que el grupo está haciendo. Es lo que el grupo hace. Usted también lo va a hacer. Ese pequeño ejemplo es lo que puede llegar a pasar en la vida de las personas. Que la vida espiritual no sea más que una imitación, que no sea más que una actuación. No lo hagan, dice el texto, delante de los hombres para ser vistos por ellos. El propósito es que ellos nos vean. Estamos haciendo esas cosas. Hay un peligro en la apariencia, en guardar las apariencias. Y el Señor Jesús dice, cuídense y no lo hagan. Mejor dicho, la hipocresía religiosa es un peligro con el que nos vamos a enfrentar. Hermanos, seamos sinceros. ¿Cuántas veces nosotros no hemos ido a una iglesia y hemos estado allí y hemos hecho lo religiosamente correcto sin el corazón correcto? Porque no queremos estar allí, porque no nos sentimos bien ese día, es otra razón, puede ser. El Señor Jesús dice, cuídense. Cuídense porque ese es un peligro. Que los hombres no, que hagamos las cosas para que los demás nos vean. Y la palabra que el Señor va a utilizar aquí, de aquí en adelante, nos va a dar bien clara la idea de lo que Él quiere enseñar. Él aquí repitió al menos 3 veces en la lectura que hicimos, hasta el verso 18, la palabra hipócrita. Ahora, yo quiero explicar qué significa la palabra hipócrita, porque hoy en día la utilizamos como un insulto, y ciertamente aquí el uso es fuerte, pero de pronto perdemos la carga de lo que el Señor quería decir en este punto, en el siglo I que Él escribió, porque Él lo dijo. Un hipócrita era un actor del mundo romano. Básicamente la palabra hipócrita se compone de 2 palabras que quieren decir alguien que interpreta desde abajo, o sea, que está debajo de una máscara. Eso es lo que quiere decir. ¿Cómo eran los actores del mundo romano? Ellos usaban máscaras para poder representar a sus personajes. Un actor representaba más de un personaje.
No es como hoy. Hoy normalmente cuando usted ve una película o cuando usted ve televisión, usted encuentra que una persona hace un mismo rol. De hecho, uno encuentra hoy en día que las personas hacen más de un rol cuando son youtubers, pero ese es otro caso, ¿no? Que se ponen la peluca y luego se ponen el sombrero y luego se cambian la camisa. Pero en el mundo romano eso era común. Una persona haciendo más de un rol. Ahora, ¿qué pensaba la gente de los actores en el mundo romano? Que no eran personas de confiar. ¿Cómo pensaban en aquel tiempo? Si esta persona es capaz de hacer tantos roles al mismo tiempo, ¿qué me garantiza a mí que es una persona confiable? Eran tenidos, o por lo menos los actores callejeros, eran tenidos con una muy mala reputación, como personas no confiables, porque así como podían hacer una cosa, podían hacer otra, fácilmente. No era visto tanto como una habilidad, la habilidad de ser actor, sino como un defecto. Entonces, ese es en parte el uso que el Señor Jesús le está dando. Cuando aquí nos dice hipócrita, haga de cuenta que Él está diciendo actor, una persona que actúa la fe, una persona que está actuando, que está imitando, que está siguiendo un papel, que está siguiendo un libreto. ¿Con qué propósito? Con el propósito que otros lo vean. ¿Es un peligro esto? Sí. ¿Se ha convertido el mundo evangélico de hoy en esto? Sí. Hay un escenario, pasan a la tarima, imitan muchos movimientos que ya todos sabemos cuáles son. Cierta música que genera ciertos estados de ánimo, programadas cuidadosamente, ciertas palabras que saben que van a mover a la gente. ¿Es una actuación? Sí. Cuando el mundo dice es que todo eso es falso, en parte tiene razón. Porque es actuado. Es actuado. En eso se ha convertido, desafortunadamente, la iglesia evangélica. Desafortunadamente. El Señor nos dice, cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Pero eso no es solamente un problema de toda la iglesia en su conjunto. Porque es que la iglesia está formada de personas. Si ahí vemos un problema grande a nivel de iglesia, es porque hay un problema en las personas. ¿Somos personas las que vamos a las iglesias o no? Esa es la realidad. Hay un problema en las personas. Las multitudes las formamos nosotros. Entonces, si existe el show, es porque hay personas que les gusta el show. La advertencia también es personal. Y el Señor está haciendo su advertencia primeramente a nivel personal. Esa es su principal intención. Mis hermanos, cuidémonos de no ser actores de la fe. Si la palabra hoy nos cuestiona y nos hace ver que nuestro cristianismo no es más que una máscara religiosa para aparentar, arrepintámonos. Preguntémonos, ¿cuándo fue la última vez que fuimos a solas ante el Señor? No para que otros nos vean, a solas. En oración, buscándole en su palabra, tal como somos. Como diría un pasaje, desnudos ante aquel que conoce todas las cosas, desnudos ante su presencia. ¿Cuándo fue la última vez que fuimos ante Él con esa sinceridad? ¿Cuándo fue la última vez que vinimos a una iglesia o fuimos a una iglesia porque sabíamos que solo el Señor tiene palabras de vida eterna? Y no por quedar bien con un amigo o por quedar bien con un grupo. ¿Cuándo se perdió la sinceridad en la fe? ¿Cuándo se perdió la sinceridad en la vida cristiana?
La apariencia religiosa nos puede dar popularidad. Miren el hermano tal. Nos puede hacer populares entre la gente. De hecho, eso era lo que pasaba en el tiempo de Jesús y los fariseos. Los fariseos eran populares. Todos querían llegar a ser como los fariseos. Era la gente popular de la época. Pero, ¿realmente eso le agradaba a Dios? El pasaje dice que no. Dice, cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Hermanos, la situación del actor, del hipócrita, es peor que la del incrédulo. El incrédulo al menos rechaza abiertamente a Cristo. Ya uno sabe qué va a hablar con él. El que actúa la fe lo rechaza, pero cree que Cristo lo tiene que aceptar por los actos religiosos que hace. Ay, Dios me acepta porque yo vengo a la iglesia. No, es un engaño. Es un engaño. Es una situación triste. Varias veces encontramos en las Escrituras muchas advertencias en contra de esto. Yo voy a aludir a un pasaje, no lo voy a leer, que está en Jeremías capítulo 7, versículos 1 al 11. Es un pasaje donde el Señor manda a Jeremías a proclamarle la palabra al pueblo y a decirle, mira, este pueblo dice, este es el templo del Señor, este es el templo del Señor, y aquí estamos a salvo. Pero el pueblo iba religiosamente, cada día de reposo, al templo, a presentar sus oraciones, a escuchar la lectura de la palabra y la explicación de la palabra, a cantar, pero dice el pasaje, hurtaban, robaban, mataban y adulteraban. Y les digo algo, no creo que sea que todos fueran asesinos, que todos fueran ladrones, que todos fueran adúlteros de haber hecho y consumado el acto. No lo creo. Está hablando de la disposición del corazón. Estaba diciendo básicamente, todos viven como quieren, pero vienen aquí a mostrar su mejor faceta religiosa, su mejor máscara. Ese era el pueblo en los tiempos de Jeremías. Cuidémonos que nuestro cristianismo no sea eso. Porque esa es la advertencia que el Señor Jesús nos va a hacer. Pero este pasaje no es solamente lo malo. Este pasaje también dice algo bueno. No tan evidente, pero ahorita vamos a ver que el pasaje también nos está hablando de algo bueno. Y algo que es consolador, sobre todo, para aquellos que con sinceridad buscan al Señor. Pasemos al último punto, el de la verdadera vida piadosa. El pasaje dice, cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Si nosotros le quitamos a esto todo lo negativo, más o menos debería quedar así. Practiquen su justicia y tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Eso tendría que decir el pasaje en positivo. Practiquen su justicia y tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Es decir, el pasaje nos está diciendo que cuando el creyente, cuando el cristiano vive una vida de sinceridad en su fe delante de su Padre Celestial, lo busca en oración, no porque nadie lo esté presionando, no porque tenga que aparentarle a nadie, sino porque sencillamente lo hace, lo quiere hacer, porque Dios pone ese deseo en él, porque la persona que busca conocer al Señor con sinceridad en su palabra, la persona que con sinceridad ayuda a otros, no va esperando nada a cambio, sino movido por la compasión, por la misericordia, que la persona que teniendo la posibilidad, si puede abstenerse de alimento, se abstiene de alimento para buscar al Señor. El pasaje está diciendo, quien hace estas cosas de corazón
recibirá aprobación de Dios. Entonces, ¿es una cuestión religiosa del cristiano sincero buscar al Señor por medio de estas prácticas? No. No, porque ya vimos que el Señor pone hambre y sed de justicia. Esto es parte del hambre y sed de justicia que el Señor coloca. El creyente buscará cómo alimentarse del Señor, cómo hablar con su Señor por medio de la oración, cómo escuchar a su Señor por medio de la palabra. Eso es lo que un creyente hace. Es natural. Es su práctica. Al decir práctica es lo que hace regularmente. Esa es su práctica. El Señor quiere que los hijos del reino, que sus hijos, usen los medios de gracia y las demás disciplinas espirituales perdón, de forma natural, porque tienen hambre y sed de justicia y quieren ser saciados, porque practican una justicia que es natural para ellos, no la tienen que imitar, no la tienen que aparentar. Dios ha puesto esa hambre y esa sed, ellos lo harán. Es natural. Es natural. Que eso será recompensado. La recompensa no tiene nada que ver con lo monetario, no tiene que ver necesariamente con que me va a ir genial en la vida. No es eso a lo que se refiere. La recompensa tampoco indica que siempre va a ser fácil. Vamos a tener oposición enemiga, vamos a tener oposición de la carne, vamos a tener oposición del mundo. Hay momentos en la vida en que es más difícil por las circunstancias que estamos viviendo. Esa es una realidad. Especialmente en este país, yo sé que no es fácil sacar tiempos. Pero el Señor dice, Él pone ese deseo en sus hijos. ¿Y saben qué pasa? En sus hijos ese deseo siempre está. Siempre está. Algunas veces lo podrá hacer más, otras veces podrá hacer menos el tiempo que dedique a estas cosas. Algunas veces tendrá la oportunidad de hacerlo en una habitación encerrado con todas las comodidades. En otros momentos será simplemente unos minutos dentro de su lugar de trabajo que saque un espacio. El punto es que el deseo va a estar en los hijos de Dios. Y lo van a hacer porque eso es natural como ellos, para ellos. Como dijo un predicador, para el cristiano orar es como respirar. No puede vivir sin oración. Dijo otro, para el cristiano leer la Escritura es como leer una carta de amor de su Padre Celestial. Allí encuentra consuelo. Y dice el pasaje que eso será recompensado. Ahora, ¿recompensado cómo? Nosotros creemos que la salvación es por gracia, que no podemos acumular un mérito que nos haga merecedores de ella. Creemos eso, la salvación es por gracia. Pero el Señor sí promete que cuando hacemos uso de todos estos medios de gracia, vamos a tener algunas ventajas, algún crecimiento. ¿Cómo qué? En esta vida, les voy a dar ejemplos. Vamos a crecer en comunión con el Señor, vamos a crecer en el conocimiento de Dios, vamos a tener llenura del Espíritu Santo. Efesios 4 dice que la llenura del Espíritu viene por la llenura de la palabra. Vamos a tener gozo, paz, fortaleza para combatir los impulsos de la carne, crecimiento en la fe, en la esperanza y en el amor, seguridad de nuestra posición delante de Dios, seguridad de salvación, certeza del amor de Dios, crecimiento en el amor al prójimo, perseverancia en la fe. Lo voy a poner de otra manera. Y sé que todos me van a entender. Usted no se siente igual en las temporadas en que ora más y puede leer más la palabra y puede estar más dedicado al Señor que en las que no, ¿cierto? Porque estas cosas son recompensadas. La salvación es por gracia, pero indudablemente la búsqueda tiene su recompensa.
No una recompensa que nos agregue para la salvación, no. Una recompensa que tiene impacto en nuestra vida. Va a impactar nuestra vida, en nuestra relación con Dios. Y en cuanto a la gloria eterna, repito, la salvación es por gracia, pero el Señor sí ha prometido que Él va a galardonar. ¿Cómo? La Escritura no lo dice exactamente cómo. Pero al final de cuentas, lo que el Señor va a galardonar es aquello mismo que Él nos ha dado. La gloria es solo para Él. Entonces, mis hermanos, buscar al Señor va a traer crecimiento. No es religiosidad. El Señor nos está diciendo, practiquen estas cosas y serán recompensadas. Para terminar, quiero recordar una historia de alguien que vivió mucho tiempo en hipocresía religiosa. De hecho, por su vida él pasó por todas las etapas. Primero fue una vida desordenada. Luego vivió una temporada de hipocresía religiosa y luego llegó a la fe. Es la historia de Agustín de Hipona. Agustín creció en un hogar con una madre cristiana, un papá no creyente, y él en su juventud se dedicó simplemente a desperdiciar su vida. Dijo, yo quiero disfrutar todos los placeres del mundo, más o menos como dice Salomón en Eclesiastés. Y lo hizo. Hizo todo lo humanamente posible. Si no, vaya y léase Confesiones, o véase, hay una película, creo que de 2 horas, de las Confesiones de Agustín, en YouTube, ahí la pueden encontrar también. Él vivió una vida desordenada hasta que, y cumplió su meta. ¿Su meta cuál era? Él quería ser un maestro de gramática y retórica. Cumplió su meta. Pero cuando empieza a ejercer su profesión, Agustín se da cuenta que la gente incrédula utilizaba la gramática y la retórica solo para engañar. Muy parecido a la mala fama que tienen los abogados hoy en día, de utilizar toda esa gran palabrería solo para engañar a la gente y para que gane el culpable. Él se dio cuenta de eso y él dijo, no, yo quiero escuchar un buen orador, pero que diga la verdad, o al menos crea lo que dice. Y esa búsqueda lo llevó ante Ambrosio de Milán. Ambrosio era el pastor de la ciudad de Milán. Tenía fama de buen orador. Y la gente de dinero iba los domingos a escuchar a Ambrosio. No necesariamente todos cristianos, estamos hablando del imperio cristiano. Entonces Agustín pensó, bueno, es una buena idea si lo escucho a él y de paso hago relaciones con la gente. Y vivió un tiempo yendo a congregarse donde Ambrosio. Su interés era otro. Era aparentar ante la gente, era mostrar una buena cara ante la sociedad, era escuchar un buen orador, pero la palabra estaba siendo plantada, sin darse cuenta. Hasta el día en que el Señor, para resumir la historia, lo llama a salvación y lo salva. ¿Cuál es mi punto con la historia? Mi punto es que si usted hasta este momento ha sentido que se identifica más con la primera parte del mensaje que con la segunda, más con el que actúa la fe por agradar, que el que vive una fe sincera, su historia puede ser como la de Agustín. Que toda esa palabra que esté sembrada toque su corazón y usted deje de vivir con la máscara de la fe a vivir con una fe verdadera.